De residual a primordial. Últimamente veníamos teniendo información acerca de muchos parámetros que podían predecir el riesgo residual de tener eventos cardiovasculares en aquellas personas que ya habían sufrido uno y que estaban pues bajo tratamiento médico. Entre ellos está la inflamación y la PCR ultrasensible, y de forma pues muy característica y con un trabajo muy bonito y muy elegante, el doctor Enrique Santas y su equipo nos presentan una visión totalmente al contrario, y ellos lo que buscan es, en personas que no han tenido aún un evento, son personas hipertensas, lo que determinan es la capacidad predictiva de la PCR para ver la evolución a diabetes y los eventos cardiovasculares. Así que tienen unos resultados muy interesantes, y la posibilidad de esto que se abre en el futuro es tener esos marcadores que ahora decimos de riesgo residual como marcadores de riesgo primordial, es decir, de una mala evolución a factores de riesgo y a eventos cardiovasculares, porque entonces los tratamientos que tenemos para manejo de riesgo residual podrían quizás aplicarse en una población en un estadio muchísimo más precoz y evitar que lleguen a tener una enfermedad cardiovascular. Os dejo con el vídeo en el que el doctor Enrique Santas nos lo presenta, y vamos a ver lo que podemos ver en futuros congresos, investigaciones y en el desarrollo científico tanto de estos marcadores como de las dianas terapéuticas. Aparición y eventos cardiovasculares en pacientes con hipertensión arterial. Muy bien, muchas gracias. Vamos a empezar. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés con esta presentación. Perdón, no tendría que haber tocado el micro. Sabemos que la inflamación es un fenómeno clave en la enfermedad cardiovascular y en la aterosclerosis, y que la proteína C reactiva pues es un surrogado bastante disponible y con una evidencia muy importante en inflamación, aterosclerosis, enfermedades metabólicas y el riesgo de eventos cardiovasculares. Tanto la hipertensión arterial como la diabetes tipo 2 son entidades que están muy relacionadas en muchos aspectos fisiopatológicos, y probablemente la inflamación es uno de ellos. Así pues se ha visto que pacientes con hipertensión o con diabetes tipo 2 tienen valores más elevados de PCR que la población general. La inflamación se asocia a riesgo de diabetes tipo 2 en población general, aunque existen pocos datos y algunos contradictorios en el contexto concreto de la hipertensión arterial. Por tanto, el objetivo del trabajo fue evaluar la asociación entre la proteína C reactiva y el riesgo de alteraciones del metabolismo hidrocarbonado y los eventos cardiovasculares en pacientes con hipertensión arterial. Para ello incluimos una muestra amplia, 7.394 pacientes con hipertensión sin enfermedad cardiovascular, de los cuales excluimos aquellos con diagnóstico de diabetes tipo 2, que eran en torno a unos 3.000, y también excluimos a cerca de 1.300 que tenían seguimiento inferior a un año, para quedarnos con una muestra final de 3.003 pacientes con hipertensión arterial sin diabetes tipo 2 y sin enfermedad cardiovascular conocida. Estos pacientes, en el contexto de una unidad aerocardiovascular, pues se les realizó una análisis completa, exploración física, variables antropométricas, antecedentes cardiovasculares, presión arterial clínica y una toma de muestra plasmática para obtener variables bioquímicas, entre ellas la proteína C reactiva, que se evaluó mediante inmunoturbidimetría y se evaluó en el estudio tanto de forma continua como categorizada en un punto de corte de 3 miligramos litro. El cálculo de probabilidad de aparición de diabetes fue estimado por el método de Kaplan-Meier, y la asociación entre la proteína C reactiva y el riesgo de diabetes tipo 2, así como el riesgo de eventos cardiovasculares, se estimaron mediante regresión de Cox. Vamos con los resultados. La edad media de los pacientes fue de 56 años, balanceado entre hombres y mujeres. La mediana de proteína C reactiva fue de 1,9. En la tabla os muestro las críticas basales de los pacientes en función de valor de PCR. Los pacientes con PCR elevada fueron más frecuentemente mujeres, con valores más altos de triglicéridos, valores más altos de glucemia basal, un índice de masa corporal significativamente más elevado en los pacientes con PCR elevada, y también una mayor prevalencia de tabaquismo. Tras una mediana de seguimiento de 3,4 años, el 16% de los pacientes debutaron con una diabetes tipo 2, y la incidencia acumulada de diabetes tipo 2 fue significativamente superior en pacientes con PCR elevada con respecto a aquellos que no la presentaban en el seguimiento. En análisis multivariable, un modelo ajustado por otras variables pronósticas, la PCR se asoció, por tanto, de forma significativa con un mayor riesgo de diabetes tipo 2 en pacientes con hipertensión arterial. En cuanto a eventos cardiovasculares, 354 pacientes tuvieron un primer evento cardiovascular, muerte cardiovascular, ictus o infarto agudo de miocardio. De nuevo, la PCR, como vemos en la curva de Kaplan-Meier,
Los pacientes con PCR elevada tuvieron una incidencia acumulada superior de primer evento cardiovascular que aquellos pacientes con la PCR más baja, diferencias que fueron estadísticamente significativas. Y de nuevo, en el modelo multivariable, los pacientes con PCR elevada o la PCR o la inflamación evaluada mediante PCR se asoció de manera independiente y significativa con el riesgo de presentar eventos cardiovasculares mayores en el seguimiento. Por tanto, concluimos que en pacientes con hipertensión arterial la PCR se asoció de forma independiente con un mayor riesgo de diabetes y con un mayor riesgo de eventos cardiovasculares. Determinar, por tanto, la PCR en pacientes con hipertensión puede contribuir a identificar precozmente a aquellos sujetos con un mayor riesgo de diabetogenia y, por supuesto, para la estratificación de riesgos cardiovasculares en estos pacientes. Y, por supuesto, futuros estudios deberán profundizar y confirmar estos resultados y evaluar incluso las posibles implicaciones terapéuticas de la inflamación en pacientes con hipertensión arterial. Muy bien, muchas gracias.